O sea, visualiza esto. Una historia de guerra que comienza exactamente en el segundo en que se firma la paz. Ujú. Cuando todo se detiene. Exacto. El ruido de los cañones se apaga por completo, el humo se disipa y lo que queda en el campo de batalla no es la gloria, sino el eco ensordecedor del trauma. Es una imagen potentísima. Y bueno, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, desde nuestro espacio dedicado a desmenuzar ideas para escritores, hemos venido a recorrer los estantes de un rincón muy especial. Así es. Estamos de visita en la Biblioteca de las Ideas. Y nuestra misión para quienes nos acompañan hoy no es simplemente relatar un cuento clásico llamado Piel de oso. No, Para nada. vamos a diseccionarlo. Queremos extraer los mecanismos narrativos precisos que construyen su tensión, entender cómo se orquesta la degradación de un personaje y, pues, cómo se teje un horror psicológico que no necesita monstruos con tentáculos para incomodarnos. Esa premisa me resulta absolutamente magnética, de verdad. Para quienes nos escuchan, prepárense para cuestionar cada sombra de esta narración. Claro. Porque lo brillante de arrancar la historia justo cuando la guerra termina es que nos quita de en medio la acción fácil. O sea, no hay trincheras, no hay heroísmo de combate. Nos deja a solas con un protagonista que ha sido vaciado por el conflicto. Completamente vaciado. Y para cualquier mente creativa que disfrute escribir, este es un recurso invaluable. Es mostrar qué pasa con la herramienta cuando el trabajo ya está hecho. Exactamente. Hoy vamos a explorar las profundidades de la deshumanización y cómo las apariencias dictan la moralidad humana, ¿no? Pero para entender el pacto oscuro que define esta obra, primero debemos observar el desierto social que lo precede. Ujú. El contexto lo es todo. El texto nos presenta a un joven soldado, valiente, siempre el primero en la línea de batalla. El soldado perfecto, digamos. Sí, funciona a la perfección dentro de la maquinaria de la guerra. Pero llega la paz, recibe su licencia y lo descartan. Así de fácil. Sin padres y sin casa, acude a su única red de apoyo, sus hermanos. Y ellos, bueno, con un corazón durísimo, le responden que no sirve para nada y lo echan a la calle. Es brutal. Básicamente le cierran la puerta en la cara a su propia sangre. Y aquí es donde la mente de quien escribe debe hacer cortocircuito. A ver, me acerco al micrófono porque esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Y si el héroe es el verdadero problema? Ya veo esa media sonrisa. Es que, escúchame, pensemos en esta analogía para quienes nos acompañen en el análisis. Este soldado es como un cuchillo de carnicero extremadamente afilado, ¿verdad? Ajá. La sociedad lo ha usado con entusiasmo para cortar la carne en tiempos de guerra. Pero ahora que hay paz, quieren guardar ese cuchillo en el cajón más oscuro posible. Los hermanos no solo son crueles por negarle asilo, lo echan porque en el fondo le tienen terror a lo que representa. Fíjate que entiendo la analogía del cuchillo. Y funciona para ilustrar el miedo. Pero, ¿Pero qué? ¿realmente le temen a su violencia latente? ¿O simplemente es un estorbo económico? Los hermanos le dicen literalmente que no tiene un oficio para tiempos de paz. Me parece que el texto nos muestra algo aún más frío que el miedo. La pura utilidad, ¿no? Exacto. Es la ironía suprema del veterano. Es el hombre más necesario en el horror, pero resulta completamente inútil en la paz. Es una mezcla de ambas cosas, estoy segura. Y esa falta de utilidad, pues, es lo que lo empuja al vacío. Toma su única posesión, un fusil, y llega a un gran desierto marcado por un círculo de árboles. Un escenario muy particular. Sí, porque no es solo un cambio de locación. Es un aislamiento absoluto. Un callejón sin salida existencial donde se sienta a lamentar que se va a morir de hambre por no tener un oficio. Y esa vulnerabilidad total es el faro narrativo que atrae al mal. Para quienes analizan estructuras con nosotros, tomen nota. No puedes someter a tu protagonista a un pacto extremo si todavía tiene una red de seguridad. Claro, tiene que estar al borde del abismo. El aislamiento social lo lleva a ese círculo de árboles, que es la arquitectura perfecta para que se ponga a prueba el único valor que la sociedad acaba de desechar. Y ahí es donde aparece un desconocido. Un desconocido vestido de verde, con un traje lujosísimo, súper elegante, pero con un detalle macabro, un horrible pie de caballo. La clásica figura, ¿no? Ajá. Y le ofrece riqueza infinita, o sea, la solución a su problema de utilidad. Pero necesita saber si el soldado tiene valor. Le dice que mire hacia atrás, y resulta que un enorme oso está a punto de atacarlo. Y la reacción del soldado es mecánica. Promete romperle las narices, levanta ese fusil que le queda y lo fulmina de un balazo preciso. Aquí chasqueo los dedos, porque las piezas encajan.
La historia da una lección magistral. Matar al oso no era la verdadera prueba. Para nada. Eso era un trámite para un militar, ¿verdad? Un reflejo. La verdadera prueba es el contrato que viene después. Las condiciones son fascinantes. Durante 7 años no podrá lavarse, Cero higiene. ni peinarse el pelo o la barba, ni cortarse las uñas. Y lo más fuerte, no puede rezar. Si muere, su alma es del diablo. Si vive, será libre y asquerosamente rico. Y recibe este vestido verde que da puñados de oro al meter la mano. Exacto. Y la piel del oso como capa y cama. El soldado acepta porque, bueno, ya ha desafiado a la muerte antes en la guerra. El pacto no le exige matar dragones. Le exige renunciar a los pilares de la civilización. Y aquí debemos detenernos. Para quienes estudian la anatomía de un buen relato, esto es crucial. A ver, Eso no es casualidad. ya sé, haces ese silencio y sé que viene la disección profunda. Es que el diseño de este antagonista es brillante. El diablo no utiliza su magia para transformarlo en un monstruo con garras y escamas de un segundo a otro. Eso sería un truco muy barato. Sí, muy de caricatura. Lo que hace es mucho más realista y por ende más aterrador. Lo obliga a dejarse consumir por su propia naturaleza salvaje sin domesticar. El castigo no viene del infierno, brota de su propia biología. La monstruosidad en esta historia es la naturaleza humana desprovista de las normas sociales. Fíjate cómo eso impacta en el ritmo narrativo, ¿no? La transformación se consolida con el tiempo. O sea, el primer año, el texto menciona que su figura aún era pasable. Todavía se veía humano. Pero para el segundo año, ya es irreconocible. Su rostro está tan lleno de cieno, de lodo, que el autor usó una imagen que me parece potentísima. Dice que si sembraran hierba en su cara, crecería. ¡Qué barbaridad! La gente huye de él, lógicamente. Y aquí ocurre la gran paradoja del relato. ¿Qué hace este monstruo para sobrevivir al rechazo de la sociedad? Reparte puñados de oro a los pobres. A ver, entiendo el punto, pero no romanticemos esa acción tan rápido. No es una filantropía desinteresada. Hay una transacción muy clara ahí. ¿Tú crees? Sí, les da el oro a cambio de que recen por él, para que no muera antes de los 7 años. Recordemos que el diablo le prohibió rezar a él directamente. Ah, claro. Lo que hace el soldado es aplicar una táctica puramente militar para encontrar un vacío legal en el contrato. No puede rezar, de acuerdo, pero le paga a otros para que lo hagan. El dinero del diablo está financiando una caridad que compra intercesión divina. Ay, me llevo la mano al pecho porque de verdad es fuerte la paradoja. O sea, tienes razón en que hay una táctica de supervivencia, pero fíjate en cómo evoluciona eso. Llegamos al 4.º año. El rechazo es tan extremo que el dueño de una posada se niega a darle una habitación. Por miedo a espantar a los caballos, imagínate. Solo la vista del loro logra que el posadero, movido por pura y física avaricia, lo esconda en la parte trasera del lugar, para no arruinar la reputación, ¿no? Y escondido en esa oscuridad, Piel de Oso escucha a un anciano llorar. Es la escena que cambia el eje moral de la historia, estoy convencido. Totalmente. El anciano está arruinado, a punto de ir preso y va a dejar a sus hijas en la miseria absoluta. Y Piel de Oso no solo paga la deuda de este hombre, le da una fuerte suma extra para asegurar su bienestar. Y aquí profundizamos en el contraste. Ajá. Pagarle a mendigos para que recen era supervivencia, pero salvar a una familia entera de la miseria, desde el anonimato de un cuarto trasero, eso demuestra empatía. El hombre más repulsivo por fuera es el único personaje que muestra compasión real. Es vital para quienes escriben. Aquí se subvierten las expectativas de la audiencia por completo. Tienes al posadero, un hombre de aspecto normal, limpio, integrado a la sociedad, que actúa solo por codicia. Y tienes al supuesto monstruo que utiliza los recursos del infierno para salvar vidas. Pero esta bondad extrema, esta enorme deuda de gratitud que genera en el anciano, va a colisionar de frente con la realidad. El choque es muy brusco, porque el anciano, en agradecimiento absoluto, le ofrece a una de sus hermosas hijas en matrimonio. Como si fueran una moneda de cambio, pero bueno. Piel de Oso lo acompaña a su casa. La hija mayor lo ve cubierto de barro y pelo y huye dando gritos de espanto. Es la reacción visceral, ¿no? La natural. Claro. Pero la segunda hija, la de en medio, es un estudio de personaje en sí misma. Lo examina de arriba a abajo, con una frialdad absoluta, y lo rechaza. Sus palabras son como un bisturí.
El texto documenta que ella dice preferir a un oso afeitado que vio en una feria, uno que llevaba una pelliza de gusar, o sea, un abrigo militar, y guantes blancos. Argumenta que a esa fealdad al menos podría acostumbrarse. Es un diálogo de una especificidad cruel. Prefiere a una bestia salvaje, pero domesticada y disfrazada para el entretenimiento, antes que a un ser humano marginalizado que acaba de salvar a su padre. Es la demostración perfecta de cómo estos personajes secundarios miden el valor de la vida. O sea, la fachada de un guante blanco y un traje militar es mucho más aceptable para esa sociedad que el barro del sufrimiento real. Y entonces entra la hermana menor. ¿Y ella acepta? Espera, ¿y si en realidad? Ya vas a lanzar la piedra al lago, lo sé. Suspiré porque sé exactamente para dónde vas. Es que piénsalo. Para nuestra audiencia que analiza la estructura, la narrativa clásica nos querría convencer de que ella acepta por un amor puro, verdad, que ve más allá de las apariencias. El típico tropo de la bella y la bestia. Exacto. Pero, ¿y si no hay amor en absoluto? Ella acepta diciendo expresamente que lo hace por deber y para hacer honor a la palabra de su padre. Es un sacrificio humano. Ujú. Es una joven inmolándose para pagar la deuda financiera de su familia, envuelta en un anillo de bodas. Es una lectura muy sombría, pero encaja perfectamente con el tono del relato. Piel de Oso no asume que ella está enamorada. Está lleno de alegría interna por encontrar a alguien. Sí, pero es pragmático. Muy pragmático. Rompe un anillo en dos. Inscribe los nombres de ambos en las mitades. Le da una parte y promete volver en 3 años. Le dice que si no regresa para entonces, estará muerto y ella será libre. Y a partir de ese momento, el texto nos dice que la hermana menor sufre las burlas constantes de las hermanas mayores. Burlas que son verdaderamente sádicas. Le dicen que a los osos les gusta la carne blanca, ¿no? Sí, que el baile de bodas va a ser muy alegre, es tortura psicológica continuada durante 3 años. Y esto refuerza mi teoría. Las hermanas mayores no solo sienten asco por Piel de Oso. Atacan a la menor porque la sumisión de ella deja en evidencia el egoísmo de ellas. La castigan por hacer lo que ellas no tuvieron el valor moral de hacer, y esa crueldad prolongada sirve como la verdadera agonía antes de la resolución de la trama. Y así, el plazo se agota. Llegamos al final del pacto. Los 7 años del contrato llegan a su fin. Piel de Oso vuelve al desierto, a ese círculo de árboles, y el diablo aparece, pero de muy mal humor. Lo cual es un detalle narrativo fantástico para analizar. El antagonista sabe que está a punto de perder la apuesta. Así es, le arroja los vestidos viejos y le exige que le devuelva el abrigo mágico verde. Pero el soldado, que ha soportado 7 años de puro infierno social, mantiene una calma absoluta. Y le exige algo a cambio. Le dice que es preciso que lo limpie antes. ¡Qué audacia! Obliga al mismísimo diablo a convertirse en su sirviente personal, y no es un detalle menor. Para quienes construyen resoluciones en sus historias, fíjense en la simetría aquí. Toda la costra de monstruosidad, el lodo, el pelo, las uñas retorcidas, son removidas físicamente por la misma entidad que dictó la maldición. Es poético casi. El diablo tiene que buscar agua, lavarlo, peinarlo, y lo que emerge de ahí es un apuesto soldado. La restauración de su humanidad está completa. Pero el autor no lo manda de regreso a la casa de la prometida caminando en harapos, limpios. Para nada. Sube a un coche con 4 caballos blancos. Magnífico. Vestido con un traje de terciopelo. La opulencia es total. Llega a la casa del anciano y nadie lo reconoce, obvio. El padre lo cree un oficial militar de alto rango. Y aquí es donde la maquinaria de la hipocresía social entra en su máxima velocidad. Las hermanas mayores lo adulan descaradamente. Terciopelo. No hay ni un solo indicio de que hayan cambiado como personas. Simplemente reaccionan al estímulo visual de la riqueza y el estatus. Mientras tanto, la hermana menor está sentada enfrente, vestida de negro, De luto. con los ojos bajos, en absoluto silencio. Es la imagen viva del luto anticipado por el monstruo con el que debe casarse, contrastando brutalmente con los colores y la excitación de sus hermanas codiciosas. Y ese silencio es el escenario perfecto para el mecanismo de reconocimiento. No hay un gran discurso. Él simplemente deja caer su mitad del anillo en el vaso de vino de ella. Cuando ella bebe y ve el fragmento, él une la otra mitad. Encajan. Le revela que es el hombre bajo la piel de oso
y la abraza. Y justo en ese instante, las hermanas mayores que, ojo, habían ido a ponerse sus mejores vestidos para impresionar al forastero rico, entran a la habitación y descubren la verdad. Y el colapso de las antagonistas es inmediato. Al ver que el hombre hermoso y millonario es el mismo ser que despreciaron, enloquecen de envidia. Una sale corriendo y se tira a un pozo. La otra se cuelga de un árbol. La caída es definitiva. Definitiva. Pero la historia no termina ahí. Y aquí es donde lanzo mi teoría final al aire. Mira, estoy señalando al techo porque esto cambia todo el sentido del relato para cualquier escritor que nos escuche. Te escuchamos con atención. Esa misma noche, alguien toca la puerta. Es el diablo del traje verde. Y suelta esta frase. Dice: no he salido mal. He perdido un alma, pero he ganado 2. Piénsenlo, quienes analizan esta historia. El verdadero plan del diablo nunca fue el soldado. A ver, déjame contextualizar eso, porque es fuerte. El diablo invirtió 7 años, magia inagotable y montañas de oro en el soldado. ¿Me estás diciendo que el protagonista era solo un cebo desde el principio? Exactamente. El diablo conoce la naturaleza humana. Sabía que un soldado curtido, capaz de enfrentarse a la muerte sin pestañear, tenía la disciplina para soportar la mugre y el aislamiento. Claro, no se iba a quebrar tan fácil. La verdadera trampa era el espejo que esa riqueza ilimitada pondría frente a la sociedad civilizada. Las hermanas mayores cayeron solas, sin firmar ningún contrato diabólico, sin reglas de no rezar ni lavarse. Cayeron por el peso de su propia superficialidad y codicia. Es una ironía narrativa devastadora, ¿no te parece? El villano pierde la batalla obvia contra el protagonista, pero de manera sutil, en la periferia de la historia, gana una guerra silenciosa contra los personajes secundarios. Es una perspectiva fascinante. Para quienes escriben, esta es una clase magistral sobre cómo manejar a un antagonista. Convierte un simple cuento sobre un pacto mágico en una crítica social afiladísima. Completamente de acuerdo. Y bueno, con esa reflexión sobre la verdadera naturaleza del antagonista, nos vamos acercando al final de nuestro análisis de hoy. Así es, pero antes de cerrar los libros de nuestra visita a la biblioteca, quiero dejar un último pensamiento provocador para quienes nos escuchan. Hemos visto cómo este texto disecciona la crueldad humana. La monstruosidad en piel de oso no requiere de garras, ni de lodo, ni de pactos de 7 años en un bosque desolado. La verdadera monstruosidad es mucho más cotidiana. Opera a plena luz del día, en la comodidad de una casa familiar. Solo requiere el pragmatismo helado de unos hermanos que te niegan refugio cuando dejas de serles útil. O la vanidad implacable de unas hermanas que juzgan el valor de una vida humana basándose en un vestido de terciopelo. Exacto. Entonces, para quienes escriben y para quienes simplemente observan el mundo, pregunto, ¿qué otras máscaras invisibles de monstruosidad, vestidas de absoluta normalidad y buenas costumbres, seguimos ignorando a diario? Es una pregunta que debería incomodarnos lo suficiente como para inspirar cientos de historias nuevas, la verdad. Sin duda. Así cerramos esta visita. Ha sido un placer encender esta conversación y desarmar esta maquinaria narrativa con ustedes, esperando que se lleven estas herramientas para sus propias páginas en Ideas para Escritores. Y recuerden que para apreciar verdaderamente cómo suenan todos estos engranajes en movimiento, pueden disfrutar de la narración completa de este cuento, así como descubrir muchas otras historias clásicas fascinantes justo aquí, en este mismo canal. En La Biblioteca de las Ideas. Hasta nuestra próxima exploración.